Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. El día de hoy estamos cargados de información, como siempre. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Gracias, Giovanita. Sí, empezando con una jornada más aquí en Justicia TV. Gracias siempre por su preferencia. Vamos con los titulares inmediatamente. Poder Judicial implacable contra la criminalidad ordenó 9 meses de prisión preventiva a 35 detenidos en el búnker de Ate, involucrados en delito de trata de personas. Y Código Civil cumple 40 años de vigencia. Es el cuerpo legal más ligado a la vida diaria de la gente. Jueces analizan su impacto en nuestra sociedad. Y desde Venezuela, colaboradora de Justicia TV nos informará sobre crisis y muertes en protestas registradas tras fraude electoral en ese país. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para un total de 35 integrantes de red criminal que fueron capturados en el búnker de Ate y que fueron intervenidos con armas y explosivos. Estaban vinculados al Tren de Aragua y dedicados a la trata de personas. Hernán Gallardo, desde la Corte de Lima, nos reporta. Gracias por el pase, compañeros de Justicia TV, para informar desde la Corte Superior de Justicia de Lima Este que el primer juzgado de investigación preparatoria permanente de Santa Anita dispuso 9 meses de prisión preventiva contra 35 personas, en su gran mayoría ciudadanos extranjeros, por los delitos contra la seguridad pública en su modalidad de peligro común, por fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, y también por el delito de comercialización, uso o portes de armas de fuego. Después de varios días de audiencia, el magistrado Armando Jáuregui Puma declaró fundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público, que dispuso el internamiento de todas estas personas en un centro penitenciario que disponga el INPE. La intervención se realizó el día 15 de julio en horas de la madrugada en el distrito de Ate, donde estas personas estaban departiendo en una fiesta en un lugar de dudosa reputación. Aquí se pudo encontrar un revólver con municiones y también varios cartuchos de dinamita. Este caso ha sido denominado el búnker de Ate por las autoridades. El juez, después de evaluar las evidencias presentadas por la Fiscalía y los argumentos de los defensores de todos los detenidos, dispuso ya el internamiento de estas personas mientras duren las investigaciones durante estos 9 meses y puedan realizarse diversas diligencias que son necesarias para esclarecer este caso. Con esta información retornamos a estudios. Informó para ustedes desde la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Hernán Gallardo. Muchas gracias, Hernán. Y como comentaba Hernán, tras esta decisión judicial, el Ministerio del Interior, en su cuenta oficial de X, saludó el fallo del Poder Judicial, en este caso de la Corte Superior de Lima Este, de imponer 9 meses de prisión preventiva a los 35 personas capturadas en el búnker de Ate, y resalta que este trabajo conjunto contra la criminalidad está dando sus frutos. Algo positivo, sin lugar a dudas, desde Giovanita. Definitivamente el trabajo conjunto es lo que se tiene que resaltar, y más que nada en este caso, ¿no es cierto?, tan sonado además por la trascendencia. Y es que, como bien lo dijo el coronel Montúfar también en su momento, cuando llega a este lugar, se da con esta escena. Lamentablemente habían varios menores de edad, 9 aproximadamente, en su momento 44 detenidos, ¿no? Muchos extranjeros. Sin embargo, el día de hoy el Poder Judicial ha dictado la prisión preventiva para los detenidos. Sí. Bien, y ahora en la siguiente nota, conozca quiénes serán los intervenidos en el búnker de Ate y cómo estas organizaciones criminales han adoptado la modalidad de alquilar locales para planificar sus delitos. Kelly Medina nos informa. Adelante. Utilizan locales como discotecas para coordinar sus próximos crímenes. Reúnen a menores de edad, quienes beben licor y hacen uso de armas de fuego. Estas son las bandas criminales que utilizan los búnker como su centro de operaciones. Hace pocos días, la División de Robos y la División de Inteligencia, con el apoyo de las unidades especializadas de la región Lima y el Grupo Greco, realizó un operativo en Ate, arrestando a más de 30 personas, entre ellos menores de edad, al parecer pertenecientes a la banda criminal La Nueva Generación, que sería una facción del Tren de Aragua. Así lo mencionó el coronel de la Policía Nacional, Juan Montúfar.
Y es así que hemos conocido que aparentemente existirían 2 integrantes de esta banda criminal, esta organización criminal, la Nueva Generación, que estamos ahorita todavía en ese desarrollo de conocer aún más en base a la extracción de la data que podamos tener de sus celulares. Gracias al trabajo en conjunto de los operadores de justicia, los detenidos afrontan ahora una prisión preventiva por el presunto delito contra el patrimonio, extorsión, receptación contra la dignidad humana, trata de personas, explotación sexual contra la seguridad pública, uso o porte de armas de fuego, entre otros. No se descarta que las mujeres encontradas en el lugar hayan sido explotadas sexualmente por los cabecillas de esta organización, quienes muchas veces se apoderan de sus documentos personales para mantenerlas secuestradas, siendo víctimas de trata de personas. Dentro del local se encontraron armas de fuego, dinamita, granadas tipo piña, entre otros elementos utilizados para la extorsión. Por el lapso de 9 meses, los investigados estarán llevando su proceso en prisión, desde donde no podrán seguir operando. El Poder Judicial le hace frente a la criminalidad, actuando de manera oportuna. Bien, ahora tenemos un enlace con la presidenta de la Corte de Lima Este, la doctora Rosemary Parra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctora? Pasábamos hace unos instantes precisamente la nota de esta disposición judicial, ¿no es cierto?, contra los detenidos en el llamado búnker de Ate. Queríamos saber cuáles han sido los principales argumentos en este caso. En buena cuenta, lo que sí les tengo que indicar que el primer juzgado de investigación preparatoria permanente de Santa Anita dispuso los 9 meses de prisión preventiva para los 35 ciudadanos que en su mayoría eran extranjeros. Hay que precisarles que 32 de ellos eran venezolanos y 3 peruanos. Esta resolución, en verdad, está bastante fundamentada y tiene cada uno de los elementos debidamente evaluados por parte del juez. Tenemos que decirles también que la respuesta pronta, rápida, ha sido con la única finalidad de seguir logrando el sistema social que los ciudadanos necesitan, ¿no? Doctora, y en este caso el Poder Judicial ha demostrado estar a la altura y incluso ha recibido pues las felicitaciones del Ministerio del Interior, que es uno de los entes que están comprometidos y que trabajan conjuntamente, y eso es positivo. En buena cuenta, el primer juzgado de investigación preparatoria permanente de Santa Anita emitió la decisión y dispuso estos 9 meses de prisión preventiva porque es una necesidad para el país. En verdad, cuidar la seguridad en paz social de nuestra sociedad es importante. Y por otro lado, tener una seguridad jurídica también. Por eso es que la resolución se ha tomado a detalle y ha explicado los fundamentos correspondientes para dictar esa medida de 9 meses de prisión preventiva. Pero yo quería resaltar en realidad el compromiso de cada uno de los magistrados que componemos la Corte Superior de Justicia de Lima Este. En verdad tenemos constantemente casos, conlleva 35 detenidos, pero constantemente tenemos casos que son realmente revisados y atendidos de manera pronta y ágil, ¿no? Hay que resaltar también que toda esta concurrencia rápida de decisiones de los magistrados se debe también al compromiso férreo que ha puesto nuestro señor presidente del Poder Judicial. El doctor Javier Arévalo Vela ha indicado muchas veces que los jueces dentro de nuestra autonomía tenemos que ser céleres, tenemos que sustentar nuestras resoluciones y dar un mensaje fuerte y claro contra esta inseguridad ciudadana que todos los días sufren los integrantes de nuestra sociedad. Doctora, y precisamente por eso es necesario, ¿no?, informar sobre lo que se está haciendo, el trabajo articulado, el trabajo conjunto. En ese sentido quería preguntarle cómo se va desarrollando el trabajo en las unidades de flagrancia en Lima Este. Muy bien. El año pasado, en el mes de diciembre, nosotros iniciamos ya las operaciones en la unidad de flagrancia. En Lima Este, en abril del año pasado, se inició en Santa Rosa, en la unidad de flagrancia,
Pero ahora, ya todo este año, estamos nosotros trabajando como una unidad de flagrancia autónoma, donde ya estamos en concurrencia los 4 estamentos, que bueno, en buena cuenta son Poder Judicial, Fiscalía, Policía y Defensa Pública. Cada una de estas instituciones hay que comunicar a la ciudadanía que nos hemos reunido constantemente para elaborar toda la estructura de esta unidad. Cada una ha puesto sus necesidades, cada una de las instituciones hemos trabajado con nuestras oficinas de y ya realmente este mes concluimos, por ejemplo, con todo lo que es la elaboración de las carceletas como carceletas modelo, y seguiremos avanzando hasta la inauguración de las 4 instituciones en el mes de diciembre. Ahora estamos trabajando ya en la unidad de flagrancia, y esta es una noticia que hay que dar a conocer a toda la ciudadanía de Lima Este, ¿no? Que la ciudadanía precisamente sepa cuál es la ruta, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Si un ciudadano en la calle es víctima, por ejemplo, de un robo de un celular, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a esperar ahora? ¿No es cierto? Porque hay que decir que en este caso se sentencia en un máximo de 72 horas, 24, 48, 72 horas. Antes esto era un panorama completamente distinto, ¿no es cierto? Por eso hay que recalcar y hay que incidir en la importancia de las unidades de flagrancia, doctora, si nos puede comentar. Sí, la verdad que la unidad de flagrancia en este tema trabaja muchísimo en muchas de nuestras cortes. En la Corte de Justicia de Lima Este, nosotros lo que estamos propiciando es que cada una de estas instituciones, tanto la policía, que es quien interviene directamente a las personas en los hechos, la Fiscalía, el Poder Judicial con sus jueces y la Defensa Pública atiendan rápidamente a estas víctimas también. Hay que dar a conocer a la ciudadanía que en Lima Este tenemos defensa pública no solamente para los transgresores de la ley, sino también hay defensores públicos para los afectados, es decir, para el ciudadano que fue realmente víctima de un delito. Los que están agraviados piensan que esto le va a salir de un costo, aparte de haber sido víctima de un robo, que tienen que pagar un abogado. Entonces, este tipo de servicios, y sobre todo gente de humilde, es muy importante como proyección social. En nuestra página web de nuestra Corte Superior de Justicia Lima Este están los números de cada una de las instituciones y sobre todo de la defensa pública, que es parte de la defensa del ciudadano afectado, es decir, defensa pública para víctimas. Ingresados a la Corte, digamos, ¿cuántos casos han sido sentenciados en los últimos meses o en lo que va del año? Mire, nosotros justamente hace unos días hicimos un análisis, porque lo hacemos cada semana, y estamos del 100% de casos que han entrado, se han sentenciado en un muy breve plazo, más o menos 89% de estos. El otro restante es porque realmente en el devenir del mismo proceso, estos tienen un tratamiento por la complejidad un poco más, más de tiempo, ¿no? Pero el 85 hasta el 89% tenemos casos resueltos, del 100%. Una efectividad muy alta, ¿no, doctora? A nivel, supera la media, por lo menos, ¿no? Supera la media, y es más, miren, hay que indicar acá también y resaltar que todas las instituciones están poniendo sus grandes esfuerzos, están actuando dentro de sus facultades con independencia. El hecho de trabajar juntos no significa de que cada una de las instituciones, sus integrantes, actúen con independencia, pero con solvencia, con rapidez, que es lo que necesita nuestra ciudadanía. Doctora, bien lo ha dicho, ¿no? Con solvencia y rapidez, celeridad, ¿no? Porque eso es lo que desea el ciudadano. Antes lo que podíamos ver en 9 meses resuelto o más, o caía en saco roto, hay que decirlo, ¿no? Ahora se está viendo resultados concretos, ¿no? Una justicia más acercada al ciudadano, definitivamente. Sí, y sobre todo hay que remarcar a la ciudadanía
que ahora también la víctima tiene defensores públicos, y eso es un gran esfuerzo también de la Defensoría Pública que está a cargo del Ministerio de Justicia, y resaltar también la labor de los fiscales. En Lima Este se ha incrementado un equipo de fiscales para flagrancia, también resaltar ese esfuerzo, y estamos seguros que cada una de los trabajadores y funcionarios de estas instituciones, magistrados, jueces, están dando la respuesta que nuestra sociedad necesita. Necesitamos regresar a esa tranquilidad pública, porque para eso está la sociedad con sus organismos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. En realidad saludamos y felicitamos desde aquí el trabajo que realiza la Corte de Lima Este y el Poder Judicial en su conjunto, por supuesto, ¿no? Y qué mejor ahora que justo hoy día del juez, así que creo por que supuesto, a colación, ¿no? Y estamos a vísperas de celebrar el Día del Juez y de la Jueza. Pues justamente con esto es lo que quería terminar. Realmente, en la persona del señor presidente, el doctor Javier Arévalo Vela, felicitar a todos los jueces y juezas a nivel nacional, y sobre todo a las juezas y juezas que integran nuestro Corte Superior de Justicia de Lima Este, que el día 4 celebramos justamente esta celebración importantísima de reflexión y de compartir experiencias, y que oficialmente lo vamos a hacer el día 5. Invitar desde aquí a todos nuestras juezas y juezas estar presente en nuestra ceremonia, y a todos a nivel nacional, feliz día de la juez y jueza, que estamos cumpliendo una función con responsabilidad. Muchísimas gracias. Sí, igualmente, muchas gracias, doctora, y felicidades. Feliz día también. Gracias. Gracias. Muy bien el mensaje de la doctora, y sobre todo no solamente de contundencia en la parte judicial, sino de reflexión a la gente, ¿no? El mensaje que quiere dar el Poder Judicial, que es importante. Así es, y ahora continuamos con la información. El Poder Judicial, en audiencia oral, analizó la apelación a proceso formulado por el ex jefe de inteligencia de la policía, Martín González Sánchez, alias Conejo, acusado de ayudar en la fuga de un sobrino del expresidente Pedro Castillo y del exministro de Transportes, Juan Silva. A continuación escucharemos el fallo dictado en este caso. Veamos. Se dicta al citado investigado, Martín González Sánchez, mandato de comparecencia restrictiva, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. Obligación de no ausentarse de la localidad donde reside. B. Presentarse a la autoridad fiscal y o judicial en cuanto sea requerido. C. Comparecer cada 30 días a informar sobre sus actividades ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente, aunado a registrarse biométricamente en el mismo plazo. D. Prohibición de comunicarse con sus coimputados, José Luis Alarcón Camacho, Martín Hans Barco Rivadeneira, Manuel Arellanos Carrión. E. Abonar como caución económica la suma de 10.000 soles, la cual deberá ser depositada en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente dentro del plazo de 10 días hábiles. Bajo apercibimiento, en caso de inobservancia a cualquiera de las reglas de conducta impuestas, el quedar expedita la prerrogativa de revocarse la medida y dictarse prisión preventiva previo al requerimiento respectivo. De otro lado, el Poder Judicial evaluó hoy el pedido de la Fiscalía para prolongar el impedimento de salida del país contra la ex seleccionada de vóley Jessica Tejada, investigada por el delito de lavado de activos, por supuestamente haberse beneficiado con depósitos ilegales de Andorra por parte de la empresa Odebrecht. Escuchemos la parte resolutiva de la audiencia. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público, y en consecuencia se dispone la prolongación de la medida de prolongación del impedimento de salida del país de la investigada Jessica Carola Tejada Guzmán por el plazo de 10 meses adicionales. Segundo, en cuanto al cómputo del plazo de prolongación del impedimento de salida del país por 10 meses adicionales, la misma va a correr a partir del día 31 de julio del 2024 y va a vencer el 30 de mayo del 2025. Tercero, atendiendo a que se ha prolongado el impedimento de salida del país contra Tejada Guzmán, se dispone a cursar oficios
ante las autoridades correspondientes para el registro de esta prolongación del impedimento de salida del país. Esta es la decisión y notifico a las partes. Y ahora les contamos que el Poder Judicial reafirmó su compromiso en la lucha contra la trata de personas tras iniciar campaña de solidaridad a las víctimas de ese delito con la iluminación de sedes judiciales de color azul. Veamos los detalles en la siguiente nota. Ayer, en el Día Central de la Lucha contra la Trata de Personas, el Palacio Nacional de Justicia y las Cortes Superiores de todo el país se iluminaron de azul en un acto de solidaridad con las víctimas. Esta iniciativa, parte de la campaña Corazón Azul 2024, demuestra el compromiso del Poder Judicial en la prevención y erradicación de este delito. Esta actividad es muy importante porque con ella queremos hacer ver que el Poder Judicial se preocupa por la lucha contra este flagelo de la trata de personas que efectivamente afecta en su mayoría de los casos a niños, niñas, mujeres, personas vulnerables, y eso tenemos que tratar de luchar y erradicarlo. Los trabajadores judiciales, al iluminar sus celulares, simbolizaron la unión y la esperanza en la lucha contra la trata. De acuerdo a cifras dadas por la ONU, indican de que de cada 3 personas que sufren este flagelo, 1 es un niño o una niña. Y en mayor proporción niñas, mujeres que son explotadas para otros fines, ¿no? Entonces, sí es importante seguir difundiendo y brindando todo el soporte que corresponda para que desde el Poder Judicial pongamos nuestro granito de arena y parar este flagelo. Este esfuerzo busca visibilizar la batalla de las víctimas de trata de personas, fomentar la participación ciudadana y reafirmar el compromiso de este poder del Estado para prevenir, combatir y sancionar este delito. Es a partir de una serie de actividades de capacitación, actividades de esclarecimiento en relación a los parámetros para la denuncia, investigación y sanción finalmente que se realiza, se va mejorando la performance, si se quiere, de todas las instituciones. Y obviamente esto no significa que si hay una denuncia necesariamente va a existir una condena, pero lo que sí tiene que existir es una preocupación y una acción que sea firme, de tal manera que cuando se descubre el delito se pueda investigar, juzgar y emitir sanciones. A lo largo de todo el mes de julio, con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebró el 30 de julio, se desarrollaron diversas acciones de sensibilización. En el marco de esta campaña, también la Comisión ha desarrollado múltiples actividades. Entre las más importantes se debe relevar, por ejemplo, el segundo reconocimiento de buenas prácticas en materia de resoluciones judiciales de trata de personas y otras formas de explotación, que lo hicimos en coorganización con la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una actividad en la cual se distinguió a diversos magistrados y magistradas a nivel nacional, quienes aplicaron no solamente el enfoque de género, sino también el enfoque centrado en la víctima, el enfoque de derechos humanos, así como diversos instrumentos internacionales relacionados a la materia. Con el firme propósito de combatir la trata de personas y bajo el lema "No podemos dejar a ningún niño o niña atrás", el Poder Judicial participa activamente en la articulación de esfuerzos con diferentes actores, generando acciones de sensibilización y promoviendo la implementación de estrategias efectivas. Bueno, les contamos que el Código Civil cumple nada menos que 40 años de vigencia. Es considerado el código más cercano a la gente porque resuelve los conflictos del día a día. En el siguiente video veremos el avance, los logros y el impacto de ese instrumento legal que ha tenido en todos los peruanos. Veamos. Es el código que ha regido y regulado las cosas más importantes de nuestra vida, desde los derechos que tenemos antes y después de nacer, cuando elegimos unir nuestras vidas con otra persona, cuando adquirimos algo con mucho esfuerzo o pactamos un negocio, cuando ya no estamos. Es el Código Civil y cumple 40 años de vigencia. Es la norma que se encuentra mucho más vinculada a la cotidianeidad de las personas. Y es urgente que eso esté presente porque alivia por lo menos las dificultades que podrían presentarse cuando dos personas
contratan, cuando dos personas se comunican, traspasan bienes o transfieren, etc. El Código Civil está más cerca a las personas que el Código Penal. El Código Civil es lo que hacen los ciudadanos todos los días. Todos los días contratas, te casas, realizas actos que tienen que ver con el ordenamiento jurídico. En el día tú puedes haber hecho 10 contratos sin darte cuenta. Cualquier actividad que tú hagas de transporte, adquisición de tus cosas cotidianas, son contratos. El Código Civil es el código del día a día, el código de lo cotidiano, el código de lo ordinario, de lo que le pasa a cada una de las personas. Representa el cuerpo legal más importante, creo yo, después de la Constitución, en la legislación del país. Cumple 40 años. De 1984 al 2024 ha pasado muchas cosas. El ritmo acelerado de la tecnología, de las innovaciones, de las filosofías que se promueven, parece exigir alguna modificación, por lo menos en el Código Civil, y en eso se está siguiendo un camino. Es nuestro tercer Código Civil que rige en estos 200 años de vida republicana y que tiene un gran impacto en el ámbito de la vida de las personas. El 14 de noviembre de 1984 entró en vigencia el decreto legislativo 295 que daba vida al Código Civil, el que actualmente nos rige y que fue fruto de un arduo trabajo de casi 20 años de una comisión que lideró el jurista Carlos Fernández Cesarego. A diferencia de otros códigos, de otros cuerpos legales, por ejemplo el penal, que son códigos para hechos típicos excepcionales, que ojalá no nos pase nunca a nosotros. Nosotros no deberíamos tener ningún problema con el Código Penal, porque o somos víctimas o somos victimarios. En cambio, en el Código Civil siempre va a estar al lado nuestro, por cualquier cosa. Estamos alquilando algo, eso es el Código Civil. Tenemos un problema por una compraventa, eso es el Código Civil. De todos los códigos o regulaciones de este tipo, es el más antiguo. Creo que se necesita ajustarse, ¿no? Como toda obra humana no es perfecta, y además que no podría quedar fosilizada, porque el código va a regular las relaciones humanas y estas evolucionan, sin duda. El primer Código Civil de 1852, promulgado por el gobierno de José Rufino Echenique, contaba con 3 libros. El segundo Código Civil de 1936 se elaboró con 5 libros y el vigente de 1984 se diseñó con 10 libros. Pero el diseño general me parece bueno y es necesario mantenerlo. Lo que sí hay que hacer es ajustarlo. Por ejemplo, en tema de familia hay bastantes modificaciones. Es el libro que más modificaciones ha tenido. El tema de la ciencia, la tecnología, la biología, han incidido mucho en la relación entre las personas, ¿no? La reproducción in vitro, cuando se considera una persona nacida. Una sociedad cambiante obliga a que el Código Civil contemple su actuación en nuevos escenarios. El vientre o de alquiler o la maternidad subrogada, ¿no? Es un asunto que no tiene regulación en nuestro Código Civil y que creemos que es necesario que se establezca una regulación, ¿no? Entonces, este es un tema, por ejemplo, de vacío normativo. Esto no impide que los jueces podamos resolver los problemas. El derecho sigue vigente y se aplica, pero sería mejor que tuviera alguna regulación específica, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes cuando una persona muere? Luego, ¿cuáles son las obligaciones que se pactan en nuestra vida de adquisición de bienes y obligaciones de diverso raigambre? ¿Y cómo se tienen que cumplir también estas obligaciones? ¿No es así? Y luego reglas también referentes a la indemnización de los daños y perjuicios que se producen y que causan una serie de consecuencias que originan una obligación de reparar los daños, una obligación de resarcir. Y esos cambios tienen que ver con lo que ha sucedido. El Código Civil del 84, por ejemplo, no reguló el tema del derecho a la identidad. O, por ejemplo, un tema que es importantísimo, que es la tutela de los embriones. ¿Qué hacemos con los embriones humanos? Es decir, ¿es un sujeto de derecho? ¿Deben estar en un refrigerador durante años? ¿Pueden
utilizarse en cualquier momento o ser factible de experimentos científicos es algo que en 1984 se desconocía, ¿no? Las innovaciones científicas traen cambios en el mundo del derecho. El Código Civil está presente en todas las áreas, porque se dice que el Código Civil es como el derecho común, que aplica supletoriamente en el ordenamiento jurídico donde no entra la legislación especial. El Código Civil está presente en los procesos penales, con la reparación civil. Está presente en los procesos laborales, en los contenciosos, en todo aquello que no se regula en esas normas, entra supletoriamente el Código Civil. El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, ha contribuido a que el Código Civil cumpla su rol de una justicia predictible. Una jurisprudencia que ha permitido crear inclusive predictibilidad. Como sabemos, esta jurisprudencia se da a nivel de las salas civiles de la Corte Suprema, pero también una buena expresión colateral y digamos no menos importante son los 10 plenos casatorios que se han expedido al amparo del artículo 400 del Código Procesal Civil. Plenos casatorios que también podríamos conversar en extenso y que lo que pretenden es generar predictibilidad. O sea, no que haya un juez que resuelva como A, otro juzgado como B y un tercer juzgado como C, sino que haya uniformidad ante casos y problemas que sean comunes, se pueda tener reglas de orientación de cómo tiene que abordarse ese problema jurídico. Si el Código Civil es el Código Civil de lo cotidiano y de lo normal, ¿cómo podemos alejarnos entonces de la ciudadanía que debe saber el contenido de su código? A 40 años de su creación, el Código Civil ha sido y es muy importante para la paz social de una sociedad y una herramienta clave que han tenido los jueces para cumplir su noble misión de administrar justicia. Excelente informe de nuestro compañero Armando Ábalos. Buena investigación que nos acerca en realidad a conocer un poco más sobre el Código Civil que rige nuestra vida, Armando. La importancia, ¿no? Que a veces uno no lo valora, cuando dicen Código Civil no ve la magnitud que tiene en nuestro día a día, ¿no? Importante, sin duda, y sobre todo los jueces que tienen que aplicar justicia, ¿no? Bueno, bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Bien, la situación en Venezuela es crítica. Las primeras muertes en las manifestaciones tras el fraude electoral en este país no se hicieron esperar. Veamos los detalles a continuación. Al menos 13 personas han perdido la vida en Venezuela durante las protestas que se desataron en rechazo a los resultados oficiales de los comicios del 28 de julio, según reportaron organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón en una rueda de prensa. Tras las elecciones que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro, los manifestantes opositores se concentraron en Caracas y en otras ciudades venezolanas para impugnar los resultados. Estos actos han sido condenados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien criticó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad de ese país y de individuos que apoyan el régimen de Maduro. ¿Hasta cuándo esta sufridera por todo? Y ellos no quieren entender porque ellos también están pasando trabajo. Ellos no tienen hijos. No tienen hijos. Yo tengo mi hijo y yo no los quiero a ellos por lo que ellos están haciendo. Mira lo que están haciendo, mira. ¿Por qué? Pues estamos reclamando lo que es la realidad. ¿Me entiendes? Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha desviado la responsabilidad de la violencia hacia la oposición. En una intervención desde el Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro acusó directamente a Edmundo González y a María Corina, afirmando que son responsables de la violencia y los daños actuales en Venezuela. ¡Señor cobarde, cobarde! ¡Dame la cara a mí! ¡Déjame agredir al pueblo! ¡Señor cobarde! ¡Señor cobarde!
Las protestas comenzaron después de la victoria del presidente Nicolás Maduro y la policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el candidato opositor Edmundo González expresó su preocupación por los informes de fallecidos, heridos y detenidos. Además, se anunció la detención de 749 personas tras el primer día de manifestaciones. Para ampliarnos la información desde la misma Venezuela, nos conectamos con la periodista Mónica Jiménez. Adelante, Mónica, te escuchamos. ¿Cómo está la situación actualmente allá en Venezuela? Sabemos que es crítica, pero tú que estás en el lugar, quisiéramos saber tu apreciación. ¿Cómo se encuentran ahorita? Bueno, gracias por el pase. Nosotros desde acá, desde Caracas, podemos comentarles que hoy se ha vivido una tensa calma en la ciudad capital, Venezuela, donde hemos visto durante todo el día poca afluencia de vehículos. Aquí está la autopista principal y son pocos los vehículos que pasan, pero sí hay motorizados vestidos de negro. Nosotros los catalogamos como gente del SEBIN, gente que pertenece a inteligencia militar, que están rodeando las diferentes avenidas y calles de la ciudad capital. No ha habido manifestación, se ha estado esperando por la decisión de la Organización de Estados Americanos. Hay una tensa calma en el país y los demás organismos de seguridad, en este caso tanto militar como Policía Nacional, se han encargado de visitar las diferentes barriadas, porque esto es un proceso completamente diferente al que se vivió hace 10 años en este país. En este momento fue el barrio el que decidió salir mayoritariamente a votar y ha sentido el fraude electoral en su cara. Y esto ha hecho que ellos mismos se movilicen. Pero hoy y desde ayer hemos estado sintiendo denuncias que no hemos podido confirmar porque no tenemos acceso a esa información, pero sí a través de las redes sociales, los WhatsApp, los mensajes en X, que has podido ver y notar de que ha habido allanamientos de viviendas de personas que son testigos de mesa, que participaron durante el proceso electoral y que ahora han sido arremetidos y han sido apresados, detenidos por el gobierno nacional, buscando no sabemos qué, porque las actas que se presentan en esa plataforma web de la Mesa de la Unidad Democrática ya están allí digitalizadas y los testigos de mesa o los miembros de mesa que participaron de la oposición entregaron a la plataforma unitaria. Yo siento que ahorita no es momento ni siquiera de la protesta en calle. Viene un proceso, creo que lento, a nivel de nuestro país, a ver si se logra aceptar cuando tú dices hay un fraude a nivel electoral, porque no puede ser que un CNE participe en un proceso electoral, decida designar al presidente sin haber mostrado los resultados y las actas electorales como siempre se había hecho. Situación, Mónica. Desde aquí, por supuesto, toda nuestra solidaridad con el pueblo hermano venezolano, tanto sufrimiento, lo hemos visto no solamente a través de las imágenes, lo hemos visto también en nuestro país, ciudadanos venezolanos apostados en la Embajada de Venezuela, que ya ha suspendido de manera indefinida sus funciones, no se puede hacer ningún trámite, hay personas que urgía, por supuesto, hacer algún tipo de diligencia, esto ya no es así, sabemos la situación que están viviendo, pero cuéntanos, tú como ciudadana, como hija, digamos, tú, por ejemplo, en este momento, ¿desde dónde nos estás reportando? ¿Hay luz? ¿Se va la luz? ¿Dónde van a comprar? ¿Cuál es la situación del día a día desde el domingo pasado? Está muy lenta la parte económica, están abiertos supermercados, están abiertos las farmacias.
Yo viajé hoy de la isla de Margarita a Ciudad Capital y resulta que cuando venía en la vía no hay, los negocios no están abiertos completamente, la gente está trabajando a mitad de mañana, hay una tensa calma donde la gente está esperando que algo suceda, pero no sabes qué va a suceder. Tú no sabes si son los organismos internacionales. Te puedo decir que yo como periodista hemos estado limitados al acceso de los medios tradicionales. Podemos utilizar nuestras redes sociales, pero a nivel de medios tradicionales no podemos participar. Está en casi todas las radios de Venezuela y medios televisados, está cercenada la libertad de expresión y son pocas las cosas que se pueden escuchar a través de los diferentes medios. Pueden ir a hacer las coberturas, digamos, normales, ¿no? Eventuales del día a día, no pueden salir con su cámara, con el micro, no, lo hacen a escondidas, digamos, para decirle al mundo lo que está ocurriendo. Puedes hacerlo de manera personal, con tu teléfono, puedes cubrir alguna información, pero es altamente peligroso y complicado porque pareciera que nos convertimos los periodistas en enemigos públicos. Lamentablemente en este momento la situación es así. No, es lamentable. Se habla de fallecidos, pero ¿hay cifras oficiales? No, no hay cifras oficiales. Todo lo está llevando, por lo menos a nivel del Sindicato Nacional de la Prensa, la gente de Médicos Unidos, son los que dan datos de esas informaciones, pero no sabemos cuántas personas. Sabemos, por ejemplo, que hay muchas personas detenidas de manera injusta porque participaron en el proceso electoral. Han sido no solo detenidos, sino secuestrados, porque no hay ningún tipo de documento que diga usted infringió y nosotros lo vamos a meter preso. Simplemente son tomados o arrebatados su libertad hasta en su propia casa. Eso lo hemos sabido a través de las diferentes medios de comunicación de plataformas digitales, así como personas de los diferentes partidos políticos que han participado en este proceso electoral. Un proceso... Qué valiente, saludamos de hecho tu valentía, porque como dices, pues es difícil en ese momento tan crítico informar, ¿no? Y además de eso, comprendemos también tu impotencia, ¿no? Tus ganas de decirle al mundo y a estas autoridades, entre comillas, ya basta, ¿no es cierto? ¿Cuántos años así? Porque tú señalabas hace unos instantes que tienes como un tipo de esperanza. ¿Es eso en realidad lo que sientes? En medio de todo, que algo va a pasar, que algo va a cambiar en breve, en medio de esta situación tan dramática. Sí, en Venezuela cambió algo. Yo he vivido todos los procesos eleccionarios y este proceso eleccionario fue interesante porque hace unos 10 años aproximadamente, cuando hubo aquel proceso de Guarimba, donde salieron muertos cualquier cantidad de estudiantes, fue la clase media la que estaba participando en un proceso eleccionario afectado porque veían cómo sus propiedades y su vida se había decaído completamente, no tenían finanzas, no tenían, sus propiedades habían sido violentadas. Y esa fue la gran lucha que hubo. Pero ese pueblo llano, ese pueblo del barrio, ese pueblo que creyó en una esperanza a través de Hugo Chávez Frías, resulta que fue el que despertó en esta oportunidad, que fue el que votó, porque la gran mayoría de la clase media venezolana migró, se fue del país. Tenemos más de 7, 8 millones de migrantes fuera de Venezuela y la gran mayoría que se quedó son adultos, ancianos y sobre todo la gente con menos recursos, que fue ese barrio el que bajó, ese barrio que decidió votar porque después de 10 años comprendió que lo que se le ofrecía era mentira, que comía peor que antes, que esa bolsa de comida que llegaba a su casa ya no cubría su expectativa. Eso realmente ha sido lo que ha pasado y la diferencia en esta situación es que ese pueblo llano comprendió de que ya este gobierno no le da la necesidad
que ellos tienen o la esperanza que ellos tenían de poder salir adelante con una revolución. Mónica, la opinión de la OEA ha legitimizado la posición de muchos venezolanos de poder reclamar. ¿Y tú crees que esa ventana internacional podría ser aprovechada en este momento para tratar de sacar de un momento a Maduro de esta dictadura tan larga? Ahorita en este momento la OEA no se aprobó por unanimidad la posición de Venezuela, solo 17 votos hubo a favor de la situación de Venezuela, de no reconocer el gobierno del presidente Maduro. Muchos se abstuvieron y otros no estuvieron presentes, pero hay un ruido a nivel internacional. Ahí yo aplaudo al equipo de la plataforma unitaria que dirigió María Corina Machado y que estuvo avalado por Edmundo González Urrutia, el candidato, porque a ella no la dejaron elegir, porque montaron una plataforma donde lograron, yo recuerdo que cuando yo estuve cubriendo todo el proceso eleccionario, al final de la noche lo que pedían era las actas, hay que mandar las actas, reclamen las actas, no se vayan de los centros de votación sin que se reclamen las actas. Y después el CNE, al verse descubierto de que las actas habían sido entregadas al sector oposición y el sector oposición tenía una plataforma que creo que la trabajó con mucho tiempo y pudo digitalizar todas las actas que le entregaron, y ese es el fraude que se nota. Pues no hay manera de tú decir que esa acta no es verdad, no hay manera. Desesperados, ¿no, Mónica? Que están entrando a las barriadas en busca de las personas que estuvieron ahí, digamos, para recabar las actas, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Para tratar de tapar el sol con un dedo. Yo creo que esta entrada en las barriadas y diciendo que a los testigos de mesa, etcétera, etcétera, es para amedrentar y para que la gente esté nerviosa, porque nadie quiere estar preso, nadie quiere estar maltratado. Lamentablemente eso ha ocurrido en nuestro país. Consulta, ¿se está yendo la luz por momentos en algunos lugares? ¿Es lo que ha trascendido o no? Todo está en ese sentido bien. Y digamos, ¿cómo están accediendo los precios? ¿Cuáles son los precios? ¿Han subido? ¿Se mantienen? Se mantiene. Lo que sí hay es los vuelos internacionales. Copa dijo que suspendía los vuelos hacia Venezuela, Copa Airlines, de igual forma Santo Domingo, Panamá, y por supuesto esto lo que hace es cerrarnos al mundo, la oportunidad de tú poder salir del país y poder decir, bueno, me voy a otro lado, me voy a viajar, o si tengo oportunidad de ver a mi familia en otra parte y me quedo en otro lado, pero se cerraron los vuelos. Venezuela se venía recuperando a nivel 400 y tantos rusos, porque esa es una conexión que hay en Margarita, la isla de Margarita con Rusia, y llegan directo y son vuelos charter. Eso sí se está dando, pero son vuelos charter. Pero esta situación lo que hace es paralizar todo, paralizar un país. Yo espero y quiero que ojalá esto pase, camine, se busque una salida y que no se siga la represión, sino simplemente se busque una salida a través de lo que es la armonía, la paz de países, naciones que nos vean y que necesitamos que esto se corrija. Sí. Yo creo que es un momento de ajusticiamiento contra el CNE, porque si tú tienes un árbitro para un proceso eleccionario, ¿por qué no mostró las actas en el momento de proclamar al presidente Maduro como reelecto para este próximo periodo? Era el CNE a quien le correspondía entregar todos los números claros y no se hizo así. Fue todo muy aprontado, montado, no se habían concluido los datos y así se logró, porque era la primera vez después de mucho tiempo que el país quedó completamente de oposición y los partidos que apoyaban al presidente Maduro no tuvieron la cantidad de votos. Entonces, el mapa de Venezuela quedó completamente azul.
Mónica, en realidad hay varios temas para abordar porque sí, es un tema de complejo, repente, ¿no? antes de terminar este enlace, te agradecemos desde ya. ¿Qué le podrías decir desde tu tribuna, ¿no?, a la comunidad internacional que está expectante, que quiere saber de ustedes, que quiere apoyar y que obviamente condena estos últimos hechos que estamos viendo? Los pueblos son libres y se le debe dar la oportunidad a Venezuela de volver a vivir la libertad. La libertad a través del amor, a través de la armonía, a través de la paz de cada uno de sus ciudadanos. Que podamos desenvolvernos como seres humanos que somos y no precisamente con esta situación tan drástica que nos pone en ahogo, porque no te permite crecer, porque no te permite libertades de poder expresarte o poder hacer las cosas como deberías querer hacerlas. Yo le hago un llamado a la comunidad internacional de que si pueden dar su apoyo, su aporte, ser mediadores para poder buscar una salida a esta crisis política y social que vive nuestro país, bienvenida sea. Muchas gracias, Mónica. Mónica. Seguiremos pendientes de todo lo que ocurre en el vecino país. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, en realidad, por más que el tiempo queda corto, porque es muy amplio el problema y el sentir de los venezolanos, así que no hay tiempo para más. Se nos ha acabado el programa, mañana seguiremos con mucho más información. Gracias por acompañarnos, los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV, también en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial.